Bueno, Buenas chicos, pues tardes. ya a ver si de los que faltan, que ya son muy pocos, se unen. Vamos, prendemos nuestra cámara para el inicio de la clase. Yo no las voy a prender porque tengo un problemita ahorita y no la puedo prender. ¿Sí? Profe, tengo mal los ojos, tampoco puedo prender mi cámara. No te preocupes, Nayeli, nada más que si me contestes. Gracias, sí. A ver, me falta Eduardo, me falta Martín, Areli. Bueno, chicos, vamos a empezar. La clase de hoy, ¿sí? Nos toca ver lo que es el control y planes de contingencia. Así es el tema. Yo les dejé que me investigaran qué era el control estratégico, control, control de recursos humanos, control del entorno, ¿sí? Y control de utilidades, ¿sí? ¿Alguien me puede compartir qué fue lo que investigó? Yo ya chequé, la mayoría ya me subió la tarea, ya nada más unos cuantos son los que faltan, pero la mayoría ya me la subió. Entonces, todos hicimos tarea. Entonces, ¿me pueden compartir su investigación? ¿Nadie? Entonces yo voy a preguntar, si nadie, les doy la oportunidad que ustedes participen solos, si no, yo pregunto, porque les vuelvo a repetir, ¿sí? La mayoría ya me entregó, subió su tarea, ¿sí? Entonces, ¿quién quiere participar? Yo, profa. A ver, Nubia. Sí, bueno, como dice, teníamos que investigar los tipos de control y nos puso como 4 en específico, que el estratégico, el del entorno, el de utilidades y el de recursos humanos. En el control estratégico, básicamente es un sistema que está basado en el planteamiento estratégico y que está integrado por un conjunto, digamos, de dispositivos que ya puede constar de, digamos, de recursos tecnológicos de la informática. Ya, básicamente tiene como objetivo es que va a influir en los resultados de diferente, bueno, de diferente o de cada uno de los planes. El control del entorno va a suministrar o lo que se necesita para un monitoreo del entorno, básicamente, y va como la información, se puede decir que va a ser un monitoreo de la información que tiene cada compañía. En el control de utilidades se va a tratar de la información acerca de la situación financiera de la empresa y del rendimiento en términos monetarios de los recursos de departamentos y actividades que lo integran. Va a establecer los lineamientos para evitar pérdidas y costos innecesarios y para canalizar adecuadamente los fondos monetarios de la organización, auxiliando de esta manera a la gerencia en la toma de decisiones para que así se pueda establecer una medida correctiva y optimizar el manejo pues básicamente de los recursos financieros. Y en el control de recursos humanos, digamos que está subordinado con la producción, que puede estar centralizado en los pequeños, en las cosas pequeñas. Esto es que en una oficina central, cuando el sistema está centralizado, las funciones de control son departamentos y básicamente se divide en 3 fases, que es la orientación, el despacho y la activación. Y como dice que el control de recursos humanos también va a estar subordinado con el control de producción, digamos que se pudo untar como otro tipo de control, que es el control de producción, que básicamente es la función de dirigir o regular el movimiento metódico de los materiales por todo el ciclo de fabricación. Y eso sería lo que investigué de los tipos de control. Muy bien, Nubia. A ver, otra persona. Yo, profa. A ver. Yo encontré dentro de control estratégico
4 puntos que se dividen. Uno que es el control de resultados, control de la economía, control financiero y control de la vigilancia. ¿Nada más? Si quiere que le lea cada concepto. A ver. En el primer concepto, que es control de resultados, dice que el control de resultados permite conocer los objetivos, si se han logrado y si es funcional para continuar implementando de manera correcta las estrategias. El punto número 2, que es control de conducta, dice que ese se refiere a un sistema de normas y procedimientos que es necesario establecer para dirigir las acciones y la conducta de los empleados en cada uno de los niveles de la organización. En el punto número 3, que dice control financiero, permite medir el desempeño financiero de tu empresa para un control efectivo de la misma. Con este tipo de control puedes establecer metas financieras más definidas y el logro de las mismas. Y en el punto número 4, que dice el control de vigilancia, dice que estar al tanto de lo que sucede dentro y fuera de tu compañía es fundamental. El control de vigilancia permite monitorear los riesgos que pueden afectar el correcto desempeño de tus estrategias comerciales, ya que puedes encontrarte con un obstáculo que no tenías previsto. Bien, Isabel. Bueno, antes de seguir participando, creo que tenemos que recordar que el control, ¿sí? ¿Por qué tenemos que tener control de todas las actividades que hacemos en la empresa? Sí, en este caso porque estamos hablando de la empresa. ¿Sí? Porque ustedes recuerden que el control es la última etapa del proceso administrativo. Entonces, creo que, y por eso me gusta preguntarles, porque a mí me hubiera gustado que antes de que me investigaran control estratégico, control del entorno, control de las utilidades y control de recursos humanos, que me hubieran hablado un poco de lo que es control, ¿sí? Ya que ¿por qué existe en el proceso administrativo la etapa de control? ¿Sí? Porque si no controlamos, entonces no se va a llegar al objetivo, ¿sí? Aunque nosotros hayamos hecho una buena planeación y una buena designación de actividades a las personas, pues no vamos a llegar al logro del objetivo. ¿Por qué? Porque no controlamos. Que incluso yo siempre les digo que el control, a pesar de que es el último, la última etapa del proceso administrativo, pues es la más importante. ¿Por qué? Porque si nosotros dejamos de controlar, pues las cosas se salen de nuestras manos. Ejemplo, todas las que somos mamás, si nosotros no les ponemos o no controlamos a nuestros hijos, ¿qué es lo que les pasa? ¿Qué es lo que pasa con nuestros hijos? A ver, las que son mamás. Si nosotros como mamás o como papás, ¿sí? No les ponemos control a nuestros hijos, ¿qué es lo que pasa? Como dicen ahí, hacen lo que quieren, no obedecen. Exactamente, ¿sí? Y aunque yo quiera que mi hijo llegue a ser un profesionista, pues no lo voy a lograr. ¿Por qué? Porque no lo tengo controlado, él hace lo que quiere, si quiere va a la escuela, si no quiere va a la escuela, ¿sí? Y entonces no vamos a lograr mi objetivo, porque a lo mejor mi objetivo mío no es el mismo que mi hijo por no tener un control, ¿sí? Entonces exactamente eso es lo que pasa en las empresas. ¿Sí? Que si nosotros no controlamos, pues cada quien va a hacer lo que quiera pensando que es lo correcto, ¿sí? O satisfaciendo sus objetivos de ellos, ¿sí? Entonces, ¿alguien de ustedes quiere más participar? Si no, para yo compartirles lo que les preparé. Y empezar. Pablo levantó la mano. A ver, Pablo. ¿Qué tal, mis buenas tardes? Hola, Pablo, buenas tardes. Voy a poner asistencia mientras te escucho hablar. Gracias. Como bien dice el tema del control en el proceso administrativo,
pues es la evaluación y medición de la ejecución de los planes, con el fin de detectar y prever desviaciones para establecer medidas correctivas necesarias. Es un tema que para mí en lo personal es súper fundamental en donde trabajo, porque siempre hay contingencias, ¿no? Y con el tema que estamos viendo de planes de contingencia, siempre es el tema de qué va a suceder o qué vamos a hacer en caso de que falle una cosa, se caiga otra, cómo vamos a responder ante ciertas situaciones. Y veo desafortunadamente de que en varios departamentos pues se caen las cosas y hasta ahí llegaron, ¿no? Hasta que se vuelvan a restablecer. O las cuestiones muy correctivas, ¿no? De que, bueno, ya pasó una situación, hay que arreglarlo. Pero no prevén o no hay un plan de contingencia en caso de... En el área de informática donde estoy, sí hay como dos planes, ¿no? De reserva en caso de que falle electricidad o falle algún servidor, hay otro servidor de respaldo. Y como bien dices, o sea, si no, ¿por qué me metí en esta parte? Por el tema de control, ¿no? Si no podemos medir cómo vamos avanzando, los resultados que vamos obteniendo, pues no vamos a saber si vamos llegando al objetivo o ya nos pasamos o nunca llegamos, ¿no? Y esa es la parte con la que me quedo de la parte de control. Bueno, bien, Pablo. Bueno, pues les voy a presentar mi diapositivas que les preparé y vamos a ir comentando. Pablo nos acaba de comentar, ¿sí?, sobre el concepto de control y también nos habló sobre los planes de contingencia. Yo los planes de contingencia los puse hasta el final, pero creo que ahorita con la participación de Pablo, la voy a retomar antes de entrar al plan estratégico, ¿sí? Entonces, como nos los dijo Pablo y todos nosotros conocemos el control, ¿sí? Aquí yo les puse un concepto de control y alguna información. ¿Me lo puedes leer, Pablo, por favor? No se está transmitiendo la diapositiva, Miss. ¿No se está transmitiendo? No se ve, profe. Aquí. ¿Ya? Sí. Ajá, a ver. Concepto de control. Control es el proceso de verificar el desempeño de distintas áreas o funciones de una organización. Usualmente implica una comparación entre un rendimiento esperado y un rendimiento observado, para verificar si se están cumpliendo los objetivos de forma eficiente y eficaz. El control permite tomar acciones correctivas cuando sea necesario. El control es una de las principales actividades administrativas de las organizaciones. El control se relaciona con la planeación porque el control busca que el desempeño se ajuste a los planes. El proceso administrativo desde el punto de vista tradicional es un proceso circular que se retroalimenta. El control se ejerce en todos los niveles de las organizaciones, desde los niveles superiores o jerárquicos hasta los niveles inferiores u operativos. A ver, Pedro Uriza, ¿qué me puedes comentar, Pedro, sobre esto que acabamos de leer? ¿Sí está Pedro? Si no está Pedro, entonces que me diga Vangeli. Sí, porque a lo mejor Pedro, como me comentó que no podía estar, que estaba en un lugar donde no le llegaba muy bien el internet, probablemente, porque sí lo veo que está conectado, pero probablemente no tenga tan buena señal. Entonces, a ver, Francisco Javier levantó la mano. A ver, Francisco, te escucho.
Listo, perdón, ya. Creo que la parte del control tiene mucho que ver con la parte también de la mejora por ejemplo, de la estrategia, porque si no hay un control, si no hay un control, y no se ven los errores que podría pasar en la operación, pues no va a haber ninguna mejora, ¿no? Entonces, yo creo que van mucho de la mano y el control lo tiene que hacer una supervisión, un supervisor o un coordinador, ¿no? Ajá. A ver, Sonia. Sí, profa. Yo entiendo que es el proceso de verificar de cómo van funcionando cada área y sirve para ver precisamente cómo va funcionando la determinada área o departamento para poder ir haciendo las correcciones. Sí. O sea, aquí lo que nos está diciendo de que se debe de tener un control, pues para ver que se esté cumpliendo con los objetivos, ¿sí? Y, no sé, creo que alguien alzó la mano porque vi, pero como no estoy, Pablo Ariel levantó la mano. Permíteme. A ver, Pablo, participa. Perdón, Miss, que la interrumpa. Ahorita me acordé de un control que nosotros tenemos en el área de soporte. Se dio la situación de que se estaban entregando las computadoras no como se esperaba que se entregaran. Esto es, por ejemplo, le faltaban alguna instalación de algún programa o algún controlador y un servidor lo pusieron como coordinador de calidad para que implementaran los controles. Fue un checklist en el cual se tenía que seguir para que los compañeros no se les olvidara en un cierto orden lógico que hicieran una cosa y le pusieran una palomita, ¿no? Entonces instalaban el sistema operativo, palomita, instalaban el controlador, palomita, y de esa manera se iba viendo de que se mantuviera una cierta calidad en la entrega de los equipos que fueran formateados. Me acordé de esa parte ahorita que está hablando de la retroalimentación. Así es, o sea, es la importancia del control, chicos, de cómo el control sí está relacionado con la planeación. Entonces, tenemos que ver, ¿sí?, de que se esté cumpliendo con lo planeado. En caso de que no se esté cumpliendo, ¿sí?, pues podemos aquí tomar las acciones correctivas, ¿sí? Yo ya les dije, porque ya se los había comentado en la clase pasada, que hablando del control, pues sabemos que hablando en el proceso administrativo hay control, el control preventivo, el control concurrente y el control de retroalimentación, ¿sí? Que el preventivo, pues, es aquel control que nosotros tomamos cuando estamos planeando. El recurrente o concurrente es el que nosotros vamos haciendo conforme se está haciendo la actividad. Y el de retroalimentación es decir, sabes que ya se terminó, sabes que lo hicimos bien, pero podemos hacer mejor. O sabes que tuvimos todas estas desviaciones, pues hay que, para la próxima hay que corregirlas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va en función a la planeación y en la planeación es donde establecemos objetivos, donde establecemos estrategias. Entonces, si nosotros no llevamos un buen control, pues no se va a llegar al cumplimiento de los objetivos. Y como lo dice el último párrafo, que el control se ejerce en todos los niveles de la organización. O sea, el control no nada más es de los jefes, sino es de todos los niveles. ¿Sí? Nosotros tenemos que, independientemente de que tengamos nuestro jefe, ¿sí?, tenemos que llevar un control de nuestras propias actividades. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también nosotros damos resultados. Entonces, por eso aquí dice, el control se ejerce en todos los niveles de las organizaciones, desde los niveles superiores hasta los inferiores. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hablamos de
de control, ¿sí? Nos vamos a ir a lo que es los planes de contingencia. Sí, los planes de contingencia, espérenme, ¿sí? ¿Qué son los planes de contingencia? ¿Me lo puede leer alguien? Yo, profa. Sí. Dice, son los procedimientos específicos preestablecidos de coordinación, alerta, movilización y respuesta ante la ocurrencia o inminencia de un evento particular para el cual se tienen escenarios definidos. Los pasos que toman una organización cuando se produce una situación o evento inesperado están recogidos en un plan de contingencia. Un ejemplo del mismo puede ser positivo, como cuando hay un superávit inesperado en el flujo de caja, pero la mayoría de las veces el proceso de planificación de contingencias se refiere principalmente a eventos negativos. La motivación para crear un plan B es prepararse ante la posibilidad de ocurrencia de eventos que se pueden afectar la salud financiera de la organización, su reputación o capacidad para continuar con las operaciones. Dichos eventos pueden tratarse de desastres naturales, incendios, fallas de la red o una violación de datos, por nombrar algunos. Sí, bueno, yo aquí, ¿qué es lo que entendemos como un plan de contingencia? Es como nos lo planteaba Pablo, de que siempre se tiene que tener una alternativa. Si no me funciona esto, ¿sí? ¿Qué es lo que me puede funcionar? ¿Sí? Pero nosotros no nos podemos quedar parados. Pues porque como hoy llovió, sí, y se metió el agua a las oficinas, entonces no vamos a trabajar. Nosotros tenemos que siempre tener un plan B, aquí lo mencionamos como un plan B, ¿sí? Para cualquier tipo de contingencia. Y los planes de contingencia se van a hacer de acuerdo a lo que estamos planeando, ¿sí? Aquí yo el ejemplo que les puse es en base a un ejemplo, a algo inesperado, una situación inesperada en materia financiera, ¿sí? Pero aquí, como dice, puede ser posible cuando hay un superávit inesperado en el flujo de caja. ¿Esto qué cosa quiere decir? Que yo no planeé que fuera a tener una ganancia, o a lo mejor sí la planeé, pero no tan alta como la tuve, ¿sí? Entonces, si yo no planeo esto, ¿sí? Tengo que decir, bueno, si tengo más ganancia, ¿qué voy a hacer con esta? ¿Sí? Pero también tengo que tener un plan B, porque si no tengo ganancia, también ¿qué voy a hacer? ¿Sí? Entonces, ¿sí? Por eso son los planes de contingencia, que son los procedimientos que tenemos que hacer, ¿sí? Ante cualquier evento que pueda ocurrir. Y nosotros nos tenemos que plantear diferentes escenarios, ¿sí? Tanto escenarios positivos como escenarios negativos, para saber qué voy a hacer en uno o en otro, porque no porque sean positivos quiera decir que ahí me voy a quedar, ¿sí? Porque en el caso de este ejemplo que yo les estoy poniendo, de que hay un superávit inesperado, ¿sí? A lo mejor, como yo no sé qué hacer, yo lo dejo en en la cuenta de bancos o en la caja, en la cual ese dinero se va a estar muriendo de la risa, ¿sí? Porque no me va a estar generando un rendimiento, ¿sí? En cambio, si yo hubiera tenido un plan con anticipación, entonces yo supiera qué hacer en este resultado, ¿sí? Aquí qué bueno que fue un superávit en el ejemplo que les estoy poniendo, pero si hubiera sido perdida, ¿sí? Nos íbamos a quedar
con nuestro objetivo trunco, porque como ya no nos alcanza el dinero, pues entonces nos quedamos allá, hasta ahí quedó el objetivo. ¿Sí? No. Entonces, por eso es que existen los planes de contingencia. Y ¿por qué tener un plan de contingencia? ¿Me lo puede leer otra persona? Sí, tener un plan de contingencia listo ayuda a asegurar la cantidad en el negocio, la continuidad en el negocio, a pesar de las circunstancias. La mayoría de las organizaciones tienen preparadas plantillas de planes de contingencia para diversas amenazas potenciales. Estos planes se someten a una extensa investigación y las respuestas apropiadas resultantes se testean antes de que ocurra la crisis. Puede considerarse que definir un plan de contingencia es adoptar un enfoque proactivo en comparación con la gestión de crisis, que es más un enfoque reactivo. Tener un plan de contingencia asegura que el negocio siempre esté preparado para cualquier eventualidad. Por el contrario, un plan para la gestación de crisis permite a la organización controlar la respuesta después de que ocurran los hechos. Sí. Aquí es la reafirmación de lo que nos dijo Pablo, que hay en su trabajo, que él dijo, ellos tienen un plan B, que si les falla, ¿qué dijiste? O la energía. Ajá, la energía, pues ya tienen una planta de luz, ¿sí? Que si les falla otra cosa, pues ellos ya tienen el plan B, ¿sí? ¿Para qué? Pues para que sigan con las operaciones. Esto es la razón por la cual se debe de tener un plan de contingencia, ¿sí? Que incluso en nuestras finanzas, ¿sí? ¿Por qué tenemos que ahorrar? ¿Por qué es un deber, ¿sí? Ahorrar, ¿sí? A ver, ¿por qué, chicos? Cualquiera que me contesten, ¿por qué? Porque, por ejemplo, si se nos llega a dar algo, como algún desastre, como lo dijo, y si nosotros no tenemos nuestro ahorro y en ese momento se complican las cosas, pues ¿qué vamos a hacer, no? ¿O de dónde vamos a sacar para salir de ese apuro? ¿No podría ser? ¿Sí? Entonces, ese es un plan de contingencia. El ahorro es un plan de contingencia. ¿Por qué? Porque un ahorro nos puede sacar de muchos problemas, ¿sí? Hablando de nuestras propias finanzas, ¿sí? Entonces, por eso el deber de tener un plan de contingencia, ¿sí? Y seguimos. Ahora, para preparar un plan de contingencia, ¿qué es lo que se debe de tomar en cuenta? ¿Sí? O sea, nosotros no podemos preparar un plan de contingencia si no conocemos qué es lo que estamos haciendo. Entonces, hay que leer la información para entender lo que es el plan de contingencia. A ver, ¿me lo lee otra persona? Yo, profa. Sí. Dice, ¿qué tener en cuenta al preparar un plan de contingencia? Los elementos claves de un plan de contingencia son protección, detección y recuperabilidad. Un buen plan de contingencia debe incluir cualquier evento que pueda interrumpir las operaciones, tenga el origen que tenga. Puede tratarse de amenazas a la seguridad de datos o desastres naturales que afecten a la cadena de suministro, entre otros. Para obtener una visión detallada del proceso de planificación de contingencias, es importante seguir estos pasos.
Tener claros los objetivos y prioridades. Saber con qué recursos se cuenta. Apoyarse en datos objetivos, como los que se obtienen de una evaluación de riesgos. No conformarse con elaborar el plan, ponerlo también a prueba y mantenerlo actualizado. Completarlo con alternativas que consideren escenarios poco probables. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que entendemos aquí de lo que tenemos que tomar en cuenta antes de preparar un plan de contingencia? Saber con qué recursos contamos, ¿no? Saber con qué recursos contamos. ¿Qué más? Nuestras prioridades. Sí, principalmente, por eso, tener claro el objetivo. ¿Sí? Si yo tengo claro el objetivo, por consecuencia o por lógica, voy a tener claro mis prioridades. ¿Sí? Entonces, en primer punto es tener claro los objetivos y prioridades. ¿Sí? Y ya después que ya tengo claro todo eso, entonces sí saber, ¿tengo recursos para ello? Porque si no tengo recursos para ello, pues hay que buscar de dónde los voy a tomar. ¿Por qué? Porque entonces de nada sirve tener el plan de contingencia. Ay, no, sí, voy a hacer el plan de contingencia, por si no me sale de esta forma, hacerlo de esta otra. Ajá, pero esta otra necesitamos desembolsar y si no tenemos eso para desembolsar, pues el plan B también resulta un fracaso. ¿Sí? Entonces, tenemos que conocer perfectamente mi objetivo y mi prioridad, ¿sí? Para poderlo plantear, ¿sí? Y también, si es posible, en el transcurso de esta planeación del plan de contingencia, también hacer pruebas, ¿sí? Para que veamos si sí nos va a resultar o no, ¿sí? Porque vamos a suponer, en el ejemplo que nos dio Pablo, a Pablo dice, no, ¿sabes qué? Es que por si se va la luz, nosotros ya tenemos una planta de luz. Ajá. ¿Pero funciona la planta de luz? ¿Sí? ¿Tiene diésel? ¿Mandé? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Tiene diésel de entrada? Si tenga gasolina. Exactamente, ¿sí? Que tenga gasolina, que funcione, cuánto tiempo dura, porque si me va a durar media hora, pues de nada sirve, ¿sí? O sea, ven cómo con el ejemplo que nos da Pablo, pues podemos darnos ideas por qué, si podemos hacer pruebas de ellos, ¿sí? Pues nos asegura, ¿sí? Que mi plan B va a resultar, ¿sí? Que casi siempre lo mejor es nunca echar mano del plan B, ¿sí? Pero es importante tener un plan B, ¿sí? Que incluso tan es así que luego coloquialmente nos estamos poniendo de acuerdo para irnos al antro, ¿sí? ¿Cuál es el plan? No, pues irnos a tal lado, ajá. ¿Y el plan B qué otro sería? No, pues es que si está cerrado ahí, pues irnos ya damos otro, ¿sí? Incluso hasta para la propia diversión, ¿sí? Antes de salir, estamos ya poniendo el plan B. Si no me sale uno, me voy a ir con el otro, ¿sí? Entonces, eso es lo que hay, ¿por qué? Preparar o lo que debemos tener en cuenta al hacer el plan de contingencia. Y luego la última, hablando del plan de contingencia, es cuáles son los pasos a seguir para preparar un plan de contingencia. A ver, ¿quién me lo puede leer? A ver, Yomi, ¿sí me escucha? Sí. Un plan de contingencia empresarial eficaz se basa en una buena investigación y una lluvia de ideas.
Los pasos a seguir para elaborar este documento vivo son los siguientes. Comenzar con una lluvia de ideas que enumere los riesgos clave. Hay que entender para qué se está preparando la empresa. Es importante contar con la aportación del equipo e intercambiar ideas sobre eventos potenciales que pueden tener un impacto negativo en el negocio. Han de participar en el proceso personas de todos los departamentos para asegurarse de que se está preparando para toda la organización y no sola para un área en concreto. Establecer prioridades. Una vez se ha acabado de crear una lista de riesgos probables que podrían ocurrir afectando a diferentes partes del negocio, es hora de comenzar a priorizarlos en función de su posible impacto. Y el número 3, identificar y reunir recursos. A continuación, es el momento de preparar una lista de los recursos importantes a los que la empresa tiene acceso y pueden utilizar en tiempos de desastre. Herramientas informáticas, mano de obra y datos de contacto de emergencia deben de estar en esta lista, que también debe de ser sometida a clasificación por orden de prioridad. El plan de contingencia debe incluir una guía paso a paso sobre qué hacer en caso de que ocurra el evento y cómo gestionar la situación. Además, también debe incluir información sobre el personal clave con el que comunicarse, datos que siempre es necesario mantener actualizados. Sí, como ustedes pueden ver, ¿sí?, que los pasos para preparar un plan de contingencia, pues es primero, ¿sí?, hacer una lluvia de ideas sobre los riesgos que pueden ocurrir, ¿sí? Y me viene a la mente ahorita que estamos leyendo es como ejemplo, después del sismo del 2017, ¿sí?, la SEP dijo a todas las escuelas que tenían que hacer un plan de contingencia en caso de que hubiera un sismo de la magnitud de la que fue el del 2017, ¿sí? ¿Y qué nos pedían en las escuelas sobre este plan? ¿Sí? Pues ver todas las posibles salidas que tuviera el colegio, ¿sí? Quiénes serían los primeros que tuvieran que salir, ¿sí? Etcétera, ¿sí? Y después de establecer prioridad, aquí comenzó una lluvia de ideas, ¿qué es lo que vamos a hacer? Establecer prioridades. Bueno, pues a lo mejor, si es una escuela primaria, pues primero tienes que salir los de primero, luego los de segundo, empezar a salir los que estén más lejos de la salida. No sé, aquí por eso es comenzar una lluvia de ideas. ¿Por qué? Porque nos tenemos que poner de acuerdo cuáles son los riesgos para poder evitarlos, ¿sí? Y ya después de la lluvia de ideas, pues establecer prioridades, ¿sí? Luego, bueno, de esto, ¿con qué recursos yo cuento? ¿Sí? A lo mejor el primer año está en el tercer piso, pues, ¿qué es lo que vamos a utilizar? ¿Sí? O sea, son muchas cosas, ¿sí?, que nosotros tenemos que tomar en cuenta para hacer un plan de contingencia. Yo me estoy yendo como a ejemplificar un sismo o un temblor, ¿sí? Pero en cualquier actividad que nosotros hagamos, pues también vamos a tener que poner en práctica esto. ¿Por qué? Porque también nos vamos al ejemplo que les acabo de decir. Bueno, es fin de semana y nos vamos a ir de parranda, ¿sí? No creo que porque Pablo diga, pues nos vamos a ir no sé, a Juárez, ¿sí? Todos como borreguitos digamos, vamos a ir a Juárez, ¿sí? No, a lo mejor, no, ¿sabes qué? Pues estaría mejor irnos a tal lado, otros a tal lado, o sea, todos tendríamos, y vamos a sugerir cuál pensamos que es el lugar mejor, ¿sí? Entonces,
Y a lo mejor también, no, ¿sabes qué? Es que en Juárez, no, pues ya ves que luego allá llegan los narcos y empiezan a balacear, o sea, sí, no es que este está a plena calle, o sea, podemos encontrar un sinnúmero de situaciones por las cuales cogemos uno que otro, pero primero hay una lluvia de ideas, ¿sí? Lo que todos estamos pensando hacer. Ya después establecemos prioridades y identificamos, bueno, sí, queremos ir a Juárez, pero Juárez es un lugar muy caro, ¿sí? ¿Con cuánto tenemos de dinero? ¿Sí? O nos queremos ir a cenar, pues a cenar está Vips, está Sambor, está cualquier restaurante muy caro, ¿sí? Pero no, todos quisiéramos irnos al restaurante más caro, ¿no? Pero si no tenemos recursos para ir allá, pues nos vamos a conformar con irnos a Vips, o a lo mejor irnos a comer unas gorditas de Doña Tina, ¿sí? Entonces, todos estos son los planes que se tienen que hacer en cualquier operación. Estos son los planes de contingencia. ¿Tenemos alguna duda en lo que son los planes de contingencia, chicos? Ya vimos lo que es control, porque ahora vamos a entrar a los tipos de controles, ¿sí? Ya hablamos de plan de contingencia. Nos queda claro que es un plan de contingencia y por qué la importancia de contar con un plan de contingencia. Sí, A ver, ¿quién me dijo sí? yo, profa, Nayeli. A ver, Nayeli, entonces dime sí, ¿por qué? No, ¿por qué? Sí, digo, como lo vino mencionando, un plan de contingencia, pues todos los negocios, todas las empresas están volubles a tener alguna algún problema dentro de su operación. Entonces, pues esto puede ocasionar principalmente pues pérdidas económicas, ¿no? Ya se hable de un evento natural o pues propiciado por Por nosotros mismos, ¿no? exactamente. Entonces, pues dice aquí que pues no solamente debe estar un área involucrada, una empresa debe tener prácticamente un plan de contingencia para cada departamento y por lo tanto deben estar involucrados al menos podríamos decir el jefe o el encargado de cada departamento porque pues uno no sabe precisamente porque es contingencia en qué departamento va a ocurrir pues ese evento. Exactamente, muy, muy bien. Bueno, entonces creo que ya nos quedó claro lo que es el plan de contingencia. Entonces nos regresamos a lo que es el plan estratégico, ¿sí? Una premisa básica de la buena administración estratégica es que las empresas hacen planes para manejar los hechos favorables y desfavorables que antes de que ocurran, ¿sí? O sea, eso es una premisa que por eso existe el control, ¿sí? Y que por eso existen diferentes tipos de control en lo que es la planeación o administración estratégica. ¿Sí? Porque nosotros sabemos que siempre en una planeación o en una administración, siempre, ¿sí? Van a ocurrir hechos favorables o desfavorables, ¿sí? Y entonces tenemos que poner controles antes de que estos ocurran, ¿sí? ¿Para qué? Pues para tener la oportunidad de corregirlos. Yo ya les dije, o cuando vieron el proceso administrativo, que si ustedes no controlan, ¿sí? O no hacen las correcciones a las desviaciones que se van haciendo durante el proceso, ¿sí? Ya al final de la actividad, ¿sí? Pues ya no se puede hacer nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nos equivocamos, pues a lo mejor el costo va a ser volverlo a hacer desde un principio, ¿sí? Y si no es hacerlo desde un principio, ¿sí? Pues vamos a gastar
tiempo y dinero. Y para una empresa, sí, privada, el tiempo y el dinero valen oro. ¿Sí? Por eso es que existe el control y existen los tipos de control, hablando en términos del proceso administrativo, que ya les dije que los tipos de control en el proceso administrativo es a ver, ¿cuáles son los tipos de control? Ya se me olvidaron, porque ya los dije hace un ratito. Preventivo, ¿Sí? recurrente o concurrente y control de retroalimentación. Exactamente. Al recurrente o concurrente también se les llama correctivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el momento en que se presenten vamos haciendo las correcciones, ¿sí? ¿Para qué? Para que cuando se finalice, pues se finalice como lo habíamos planeado, ¿sí? Por eso en términos administrativos son los 3 tipos de control que existen, ¿sí? Entonces, entramos a lo que es el control estratégico. ¿Me lo pueden leer? Es el encargado de supervisar cómo se comporta y cuán efectiva es la estrategia de la organización. La actividad del control estratégico está centrada en controlar si la estrategia se está llevando a cabo, cómo se planificó y los resultados obtenidos son los esperados. Introduce a la estrategia dentro de las acciones a realizar por la empresa. El control estratégico tratará de facilitar el seguimiento de las acciones internas y externas de la empresa, las cuales le van a permitir alcanzar los objetivos deseados en base a las estrategias desarrolladas. A ver, entonces, ¿quién me dice, de acuerdo a lo que ustedes investigaron, que es el control estratégico, y a la información que yo les estoy compartiendo, qué es el control estratégico o qué entendemos que es el control estratégico? No levanten la mano, les digo que cuando estoy compartiendo no veo quién levanta la mano, así que no les puedo decir, así que, no, aquí es, Arturo abandonó la sesión, por eso sonó. A ver, ¿quién me puede decir? Pablo, Miss. A ver, Pablo. Conjuntando lo que hemos visto, se puede decir que es un sistema que establece puntos de referencia, reglas, métodos y dispositivos para medir la congruencia, el avance, la eficiencia y eficacia y efectividad en el logro de las metas, y permite además una mejor comprensión de las crisis. O sea, exacto. A ver si te escucho. Exactamente, nos sirve para poder medir si estamos sobre el buen camino o nos estamos desviando de la planeación que se ha trazado. Exactamente, ¿sí? Dentro de el control estratégico, yo ya se los había comentado cuando vimos lo que era la planeación estratégica, que tenemos que hacernos o contestarnos estas interrogativas. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo y con quién lo vamos a hacer? ¿Sí? ¿Por qué? Porque si nosotros no nos contestamos estas preguntas en el control estratégico, ¿sí? Pues nuestra estrategia no nos va a resultar, ¿sí? Porque si nosotros no sabemos con qué contamos o qué tenemos para llevar a cabo ese plan, ¿sí? Pues de antemano ya no vamos por buen camino, ¿sí? Si no conocemos qué es lo que vamos a hacer, pues menos, ¿sí? Y si ya sabemos qué tenemos, qué vamos a hacer, pues también debemos de preguntarnos cómo
y quién lo va a hacer, ¿sí? Para que nuestro plan funcione, ¿sí? Y entonces, ya conociendo esto, ¿sí? Podemos ver cuáles son las fases del control estratégico, ¿sí? Que las fases del control estratégico es, primero, definir los aspectos estratégicos que necesitan ser monitoreados y definir límites, ¿sí? Establecer los aspectos que puedan entorpecer el cumplimiento de los aspectos estratégicos y establecer el sistema de detección oportuna, ¿sí? Y evaluación periódica de la efectividad del sistema y los resultados esperados, ¿sí? Llevando esto, se garantiza la ejecución efectiva, ¿sí? Y entonces ya estamos en posición de evaluar o de reelaborar el sistema de control, ¿sí? Si lo vamos a reelaborar, pues entonces nos vamos a ir al segundo punto, que es establecer los aspectos que puedan, o sea, que no nos hayan permitido lograr el objetivo, ¿sí? Entonces, son las fases del control estratégico, pero si nosotros no podemos establecer estas fases si no sabemos con qué contamos, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ni tampoco cómo y quién lo va a hacer, ¿sí? Entonces, sí, es muy importante, pues meternos un poco más a la estrategia, ¿sí? Para asegurar el cumplimiento del objetivo, ¿sí? Y luego, ¿cuál es el objetivo principal del control estratégico? ¿Sí? O sea, tiene un objetivo, ¿sí? El control estratégico. Antes de leer la diapositiva, incluso la voy a quitar, antes de leer la diapositiva, ¿quién me podría decir cuál es el objetivo principal del control estratégico? Reducir riesgos. Reducir riesgos, exactamente. Reducir riesgos. Ahora, hemos venido hablando de riesgos, ¿sí? ¿Quién me puede decir qué es riesgo? Sí, porque lo hemos venido comentando, reducir riesgos, pero ¿qué es riesgo? Pues uno de los riesgos puede ser pérdida económica, pérdida de ventas, tal vez, de clientes, tal vez en una situación que no sea externa a la empresa, pues como un plan de contingencia, por ejemplo, en un terremoto o así, o sea, la pérdida de vidas humanas, o sea, ese tipo de riesgos que puede haber como interna como externamente en la empresa. Ajá, pero es una situación improvista, es, que pues eso, que no lo tenemos pensado que va a pasar. O sea, es algo que puede o no suceder, ¿sí? Y que nosotros tenemos que hacer minimizar riesgo. Y que pues ahí es donde nosotros vamos a establecer la estrategia que vamos a poner en práctica para reducir el riesgo, ¿sí? Nosotros, el riesgo, cuando aprendimos probabilidad me dijeron que probabilidad es lo que puede suceder o no, ¿sí? Eso nosotros lo aprendimos en probabilidad, ¿sí? Si hablamos en términos probabilísticos, riesgo es lo que puede suceder o no puede suceder. Una posibilidad, ¿no?
Sí, una posibilidad, que existe la posibilidad de que ocurra, ya sea o no. positivo, sea positivo o negativo, ¿sí? Hablando financieramente, ¿sí? A eso le llamamos riesgo, ¿sí? Si estuviéramos hablando con ingenieros, no hablaría de riesgo, hablaría de probabilidad de que ocurra algo, ¿sí? Y riesgo, pues, un financiero es la situación de que ocurra algo, ¿sí? Y un ejemplo es, y nosotros siempre tenemos que hacer las cosas financieramente, ¿sí? Es de que el riesgo se minimice, ¿sí? O sea, hacerlo. Siempre cualquier actividad que nosotros hacemos, lo hacemos bajo un riesgo, ¿sí? Pero siempre lo vamos a hacer tratando de que el riesgo sea menor. Ejemplo, si nosotros ahorita estuviéramos en Aztlán y salimos a las 8 de la noche, que ya más o menos se está oscureciendo, ¿sí? Y nos vamos en la ruta, pero la ruta pasa en la avenida Morelos y yo tengo que tomar mi ruta en Las Palmas, ahí en la parada de Santander, ¿sí? Ahí donde está Salud Digna, ¿sí? Entonces, para yo llegar ahí, hay dos caminos. ¿Me pueden decir cuáles son los caminos? Si se ubican en Aztlán. ¿Morelos Sur y Morelos Norte? No, o sea, estamos en Aztlán, sí conocemos Aztlán, a lo mejor ustedes como no han ido a Aztlán, porque creo que toda su carrera la han hecho en línea, ya a lo mejor uno ni conocen Aztlán. Pues se dice por la avenida Jalisco, ¿no? Subiendo ahí la avenida Jalisco o irse por la parte de arribita, no sé cómo se llama esa calle. Ajá, a salir a la gasolinera. Ajá. Ajá. Bueno, estos son los dos caminos, ¿sí? Para ustedes, ¿cuál es más seguro? Más seguro, Tlaquepaque, es la otra calle. ¿La cuál? Tlaquepaque. No te entendí, Pablo. Que se llama Tlaquepaque, la calle. Tlaquepaque. No. Sí, bueno, pues entonces, ¿cuál sería el camino más seguro? Donde corremos riesgo, pero el riesgo es menos. ¿Agarrando la calle Jalisco o agarrando la calle Tlaquepaque? Yo me he ido de las dos y la verdad está más tranquilo por Tlaquepaque, pero sí se aumenta más el riesgo en caso de que sea algún robo, ¿no? Que la calle Jalisco. Sí, porque es más retirado y está más solitario por ahí. Exactamente. Entonces, sí, las dos, incluso la calle Tlaquepaque me lleva más derecho, ¿sí? Por la calle Jalisco, pues hay que subir, luego, ¿sí? Entonces, ahí nosotros vamos a tomar la decisión de qué riesgo queremos correr, ¿sí? La otra me saca más directo, ¿sí? Pero está más solo, entonces hay más riesgo de que me puedan asaltar, de que me puedan hacer algo, ¿sí? Porque no haber mucho tráfico, no haber mucha circulación de gente, pues corro más riesgo que la otra, ¿sí? Que cuando menos hay más viviendas, ¿sí? Más corto el camino de llegar de Aztlán a la avenida Morelos, es más corto el camino que la otra, ¿sí? Entonces nosotros ahí estamos, ¿sí? Reduciendo el riesgo, ¿sí? Pero está en nuestras manos. Por eso es de que en los planes de contingencia, ¿sí? Hablábamos de que tenemos que conocer el objetivo, ¿sí? Y establecer prioridades, ¿sí? Exactamente ahorita hablando del control estratégico y hablando del riesgo, ¿sí? Retomamos ese concepto, ¿sí? De que si mi objetivo lo conozco perfectamente, ¿sí? Pero
para mí, ¿qué es prioridad? ¿Sí? ¿Mi seguridad o llegar más pronto? ¿Sí? O más derecho. ¿Sí? Entonces si para mí mi prioridad es llegar más derecho, pues entonces me voy a ir por la otra, pero si mi prioridad es mi seguridad, pues me voy a ir por el otro camino, ¿sí? Entonces, eso es lo que es riesgo y que nosotros podemos no eliminar el riesgo, porque el riesgo no se elimina, muy difícilmente se elimina, se controla, ¿sí? Pero no se elimina, ¿sí? Pero y nosotros como financieros, como administradores, ¿sí? Lo que siempre vamos a tratar es de minimizar el riesgo, porque el riesgo nos puede costar mucho, ¿sí? Un alto riesgo nos puede costar mucho. A lo mejor podemos tener muchas ganancias, ¿sí? Pero también puedo tener muchas pérdidas, ¿sí? Entonces, eso es lo que es el objetivo, y salió a colación el riesgo. ¿Por qué? Porque estamos hablando del objetivo principal del control estratégico. Entonces, ahora sí, ¿alguien me lo puede leer? Sí, yo. Sí. Objetivo principal del control estratégico es garantizar que la organización tenga un equilibrio y una alineación efectivos con su entorno interno y externo. Esto es muy importante a la hora de avanzar hacia el logro de objetivos estratégicos. Una vez que se confirma una estrategia, debe implementarse durante un largo tiempo para guiar a la organización y adaptarse al entorno interno y externo. Estas estrategias generalmente se basan en suposiciones de la gerencia sobre diferentes eventos que aún no han ocurrido. Son de naturaleza futurista o progresista. El control estratégico se ocupa principalmente del seguimiento de la estrategia a medida que se implementa. Detecta cualquier problema o implementa los cambios necesarios que son necesarios para hacer ajustes. ¿Sí? Aquí fíjense, ¿por qué hablamos aquí de que se implementan durante un largo tiempo? ¿Sí? Porque no hay que perder de vista que la planeación estratégica, ¿a qué tiempo es? A inmediato, corto o largo plazo. A largo plazo. Largo plazo, exactamente. ¿Sí? Entonces, por eso se implementa durante un largo plazo. ¿Para qué? Para que la empresa, ¿sí?, se adapte a su entorno, tanto interno como externo, y así se puedan establecer las estrategias que la gerencia o los jefes o la dirección crea que son necesarios, ¿sí? Entonces, chicos, creo que con esto que les comparto y con lo que ustedes investigaron nos quedaría claro qué es el control estratégico, y entraríamos a lo que es el control del entorno. ¿Alguien dentro de su investigación nos puede compartir nuevamente qué encontró que es el control del entorno? En toda empresa, por lo general se necesita realizar un monitoreo del entorno para suministrar información a la compañía durante el trabajo diario. Existe la necesidad de saber lo que ocurre dentro de la organización y en el entorno externo. Monitoreo del entorno es un proceso permanente en las organizaciones, en el cual se registra todo lo que ocurre y lo que está por suceder en los entornos externos. En estos monitoreos no existe un punto en la secuencia de planeación donde comience o termine el monitoreo del entorno, pues este es permanente. Ajá. Entonces, aquí el primer control de entorno es exactamente lo que nos leyó Pablo, ¿verdad, Pablo?
Sí, Miss. Ajá, ¿sí? Y luego el monitoreo del entorno, que es un proceso permanente en las organizaciones en la cual se registra todo lo que ocurre y lo que está por suceder en los entornos externos. En estos monitoreos, la información debe identificar oportunidades y amenazas emergentes en el entorno externo, ¿sí? ¿Por qué tenemos que monitorear nuestro entorno? ¿Sí? ¿Por qué? Porque recuerden que dentro de cualquier planeación estratégica tenemos que conocer, ¿sí? ¿Sí? Nuestra matriz FODA, ¿sí? Que nuestra matriz FODA es el estudio de nuestro entorno, ¿sí? ¿Por qué? Porque estudiamos con lo que contamos, con lo que tenemos dentro y lo que tenemos fuera, ¿sí? Entonces, aquí dentro del monitoreo tenemos que ver el macroentorno, el entorno de la industria, el entorno competitivo, el entorno interno organizacional, ¿sí? O sea, ¿qué es qué es nuestra matriz FODA? ¿Sí? Que por eso ya lo vimos en una de las materias, ¿sí? Eso es el monitoreo del entorno, lo que debemos de hacer en el control del entorno, ¿sí? Si nosotros nunca llevamos a cabo, ¿sí? O elaboramos nuestra matriz FODA, ¿sí? Jamás podremos monitorear nuestro entorno, ¿sí? Porque realmente no vamos a conocer cuáles son nuestras amenazas, cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras oportunidades, y cuáles son nuestras debilidades, ¿sí? Entonces, ¿sí? Entonces no vamos a poder monitorear mi entorno, ¿sí? Y conociendo todo mi entorno, entonces sí podré conocer cómo estoy frente a mi competencia, ¿sí? Cómo estoy internamente en mi organización, cómo estoy internamente dentro de la industria, ¿sí? Entonces, pues voy a saber muchas cosas cuando yo, ¿sí? Haga mi matriz FODA. Pero también, ¿sí? El entorno de una empresa puede ser general y puede ser sectorial. ¿Cuándo va a ser general y cuándo va a ser sectorial? ¿Me lo pueden leer? General. Sí, profe, yo le ayudo. Ay, perdón. No, dilo. Factores económicos, políticos, socioculturales y tecnológicos que influyen de forma similar en todas las organizaciones que operan en un momento dado en un espacio económico determinado. Sectorial. Parte del entorno más próxima a la actividad habitual de la empresa, variables que afectan a una empresa o a un grupo de empresas de forma específica y delimitada. A ver, entonces, Pablo, ¿qué entendemos como que es el entorno general y el entorno sectorial? ¿Cómo este entorno perjudica a la empresa? En este primero, el general, me suena hay una metodología que se llama PEXTEL, que es justamente ¿Me permites tantito, Pablo? Sí. Sí, espérenme tantito, es que se me va mi hijo y no le voy a...
Ya, perdón, Pablo, síguele. No se preocupe, Miss. Ajá. Comentaba de que en la parte general, los factores económicos, políticos, socioculturales y tecnológicos me hicieron recordar una matriz que se llama PESTEL, que justamente en mercadotecnia se usa para poder saber el entorno, las amenazas que hay en cuanto a la competitividad de la empresa. Entonces, bueno, lo menciono por esta parte, ¿no? Que sí se tienen que ver todos esos factores. Simplemente para poder dar a valor un proyecto, esos factores son súper importantes, porque si alguno de ellos no va en el mismo eje rector, simplemente no se puede realizar el proyecto. Y en el sectorial, parte de que afecta a una empresa, un grupo de empresas en forma específica delimitada. Podría ser que, por ejemplo, ahí sería más segmentado, ¿no? La parte sectorial, que nada más afecta a un grupo de empresas, como lo menciona ahí. Exactamente. El general es de que aspectos económicos, políticos, vamos a suponer ahorita, todo lo de la pandemia, ¿sí? Afectó económicamente a todo tipo de industrias, no nada más a determinado sector de la industria, ¿sí? En cambio, ¿sí? Puede ser que la falta de, ¿qué les podría decir? Ahorita, la falta de autopartes, ¿sí? Que está afectando mucho a las empresas armadoras de carros, ¿sí? Que por eso, ¿sí? Ahorita las empresas armadoras de carros o las agencias de carros están tardando mucho en entregar una unidad, ¿sí? Porque no hay mucha producción por falta de autopartes. Entonces, ahí es donde afecta a un sector en específico, ¿sí? Pero en el entorno general, ¿sí? No nada más afecta a un sector en específico, sino que afecta a todos los negocios en particular. Hablamos de un tema político, ¿sí? Pues también afecta los socioculturales, pues también afectan. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos aquí en Cuernavaca y Cuernavaca fuera un lugar donde hay mucha violencia, mucha inseguridad, todo lo malo, ¿sí? Entonces, pues nadie iba a venir nadie quisiera venir a Cuernavaca. Entonces, no iba a haber turismo, no iba a haber trabajos, no iba a haber eso. ¿Por qué? Porque las empresas no iban a querer venirse a Cuernavaca a instalarse, ¿sí? Los turistas no iban a querer venir aquí de vacaciones, ¿sí? Entonces, todos los factores, ¿sí? Económicos, políticos, socioculturales y tecnológicos afectan a todas las industrias, ¿sí? Hablando en términos empresariales, ¿sí? Porque todos estos factores, ¿sí? Afectan a todas las personas, no nada más a las industrias, ¿sí? Y en el entorno sectorial, pues nada más afecta a un determinado sector, ¿sí? Entonces, creo que ahí lo podemos entender así. Ahora, aquí, determinación de la naturaleza del entorno. Y aquí están las dimensiones del entorno, variables que permiten caracterizar el entorno de la empresa, ¿sí? La complejidad, la volatilidad, la incertidumbre, la diversidad, ¿sí? Y la hostilidad. ¿Alguien me puede leer cada una de estas y me explica qué entiende que es cada concepto? Creo que los espanté, ya nadie quiere. Yo podría poner un ejemplo en cuanto a lo que estamos hablando, por ejemplo, cómo afecta la guerra en Rusia, la inflación en México, ¿no?
es una Ujú. cuestión política, sociocultural y que afecta de manera general a todo el mundo, ¿no? Y aquí con lo que nos estaba mencionando de la complejidad, cantidad y variedad de factores que forman el entorno simple y entorno complejo. Exactamente, son los factores que se ven involucrados el entorno, ¿no? Que vamos a tomar en cuenta. No sé cómo describirlo aquí. Bueno, paso a la siguiente. Ajá. Volatilidad. Variabilidad de los elementos que forman el entorno. Previsibilidad de los cambios. Entorno estable, entorno dinámico. Bueno, aquí se puede ver que qué tan cambiante es el entorno, ¿no? Si está estable o en un estado esperado o en un entorno que va cambiando y es dinámico. Exactamente. Incertidumbre. Grado de conocimiento que la empresa tiene de los factores que forman el entorno. Entorno de la baja incertidumbre, entorno de la alta incertidumbre. Eso creo que también tiene que ver con el tema de lo que estamos hablando ahorita de riesgo, ¿no? Ajá. Sí, exactamente. A eso me iba a referir. ¿Sí? Okay. ¿A qué es a qué riesgo o qué conocimiento tengo de tomar un camino y tomar otro? ¿Sí? Y todo esto lo podemos plantear en cualquier decisión o cualquier estrategia que estemos planteando dentro de nuestro entorno, ¿sí? Por eso es de que si nos volvemos a lo que es, hace un ratito se los mencioné en el plan estratégico, ¿sí? Que el plan estratégico, este plan de entorno va en relación a el plan estratégico y que en el plan estratégico hablamos que teníamos que contestarnos tres incógnitas, ¿sí? ¿Qué tenemos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Con cómo y con quiénes lo vamos o quién lo va a hacer? ¿Sí? Entonces, eso es, ¿sí? En la incertidumbre, que tenemos que tener conocimiento de lo que queremos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no sabemos lo que queremos, entonces no vamos a poder identificar las posibles amenazas, ¿sí? O posibles debilidades que nosotros tengamos en nuestro entorno, sean internas o sean externas, ¿sí? Entonces, por eso es determinación de la naturaleza del entorno, que tenemos que ver qué complejidad tiene, qué volatilidad, cuál es su incertidumbre, la diversidad, ¿sí? También, aquí dice diversidad de productos, diversidad de clientes, diversidad de zonas geográficas. Entorno no diversificado, entorno diversificado. ¿Qué entendemos por esto? A ver, Pablo, tú síguele, que más o menos le llevabas el hilo. Gracias. Ya vi a qué se refiere también el de complejidad, pero ahorita lo tomo. Uh-huh. El entorno diversificado es, si lo tenemos con diferentes elementos, porque como bien lo dice, ¿no? Diversidad de productos, qué tan variados son los productos, o los clientes, o las zonas geográficas. Y lo que comentaba abajo, ¿no? El entorno diversificado serían un solo tipo, ¿no? Y diversificado sería de varios tipos. Hostilidad, capacidad de supervivencia de la empresa, entorno favorable y entorno hostil. Sí, pues que vas la capacidad de supervivencia en cuanto a la empresa, de cómo tomar ese entorno, si es alto riesgo o bajo riesgo, ¿no? Exactamente. Sí, como pueden ver, chicos, todo esto que estamos viendo es cómo o la importancia de nuestra matriz FODA. ¿Sí? Porque si nosotros conocemos, ¿sí?, los 4 conceptos que integran la matriz FODA,
¿sí? Vamos a poder conocer nuestro entorno, ¿sí? Y entonces vamos a poder detectar nuestra complejidad, nuestra volatilidad, nuestra incertidumbre, nuestra diversidad, nuestra hostilidad, ¿sí? Siempre y cuando también nos hayamos contestado las preguntas, ¿sí? Del control estratégico. Porque les vuelvo a repetir, el control del entorno, ¿sí? Es, ¿sí? Parte de lo que es el control estratégico. Si nosotros no controlamos nuestro entorno, ¿sí? Pues nuestro plan estratégico va a servir para dos cosas, ¿sí? Entonces, tenemos que conocer todo esto, ¿sí? Todo nuestro entorno, ¿sí? Para asegurar que nuestro plan estratégico es o nuestra planeación estratégica va a ser un éxito, ¿sí? Si no conocemos nuestro entorno, ¿sí? Pues no, nuestro proyecto que estemos haciendo, ¿sí? Pues no va a resultar. ¿Sí? Entonces, esto es la importancia del control del entorno. Mientras nosotros no controlemos nuestro entorno, ¿y por qué controlar nuestro entorno? Porque recuerden que una fortaleza no controlada se puede convertir en una debilidad, ¿sí? Y una debilidad se puede convertir en una amenaza, ¿sí? Entonces, tenemos que controlar todo esto, ¿sí? ¿Para qué? Para que nuestras fortalezas se sigan conservando como fortalezas, ¿sí? Nuestras, nuestras fortalezas se sigan, se me borró el carrete, ¿sí? Es fortalezas, debilidades, Oportunidades, amenazas y Ajá. oportunidades. ¿Sí? Sí, para que nuestras fortalezas y nuestras oportunidades no se siempre se mantengan ahí, ¿sí? Y no nuestras oportunidades se conviertan en amenazas, ¿sí? Y nuestras debilidades también se conviertan en amenazas, ¿sí? Entonces, por eso tenemos que controlar nuestro entorno. Chicos, pues ya son las 8 de la noche, terminamos de ver el control de del entorno, de utilidades ni de recursos humanos, ¿sí? Entonces, pues eso lo vamos a ver para la clase que entra, más los otros 3 tipos de control que nos hacen falta, ¿sí? De todos modos, yo les voy a compartir estas diapositivas. Aquí ya vienen lo que es el control de recursos humanos. El de utilidades, no, porque como es mucha información la que hay que ver en el control de utilidades, había pensado ponerlo en los otros dos que nos faltan. Con ese iba a ser 3, dije, para que nos dé tiempo. Pero entonces, dentro de 8 días, el control de recursos humanos aunque son varias diapositivas las que puse aquí, pero es muy fácil de comprenderlo, ¿sí? Entonces, lo vemos en la clase que entra, ¿sí? Les pongo la tarea en claro, ¿sí? Que si quieren, de todos modos, se las puedo decir cuáles son, ¿sí? Que van a buscar lo que es el control de producción y el control de mercadotecnia, ¿sí? Son los 2 tipos de control que vamos a aumentar, que van a investigar. Control, que ya una de ustedes comentó cuando nos habló de recursos humanos, dijo que tenía mucho que ver con el control de la producción y nos dio una definición. ¿Por qué? Porque los controles van ligados unos con otros, ¿sí? Pero no nada más control de producción es lo que es una definición, sino también hay que desglosarlo
para entenderlo. ¿Sí? Entonces, chicos, sería control de producción y control de mercadotecnia, la investigación para la próxima clase. ¿Sí? Vangeli levantó la mano. ¿Quiere decir algo, Vangeli? Profe, le iba a decir que si... Bueno, tengo dudas con lo que dijo la semana pasada sobre los mapas conceptuales. Bueno, vamos a ir haciendo un mapa conceptual, Vangeli, de los temas que vamos haciendo. Dentro de 8 días, ¿hoy qué clase es? ¿La quinta? Así es, Miss. ¿Sí? Bueno, en la séptima me van a entregar un gran mapa conceptual, ¿sí? Donde los mapas conceptuales que han venido haciendo me los van a juntar y me van a hacer uno solo, ¿sí? Y de ahí depende cómo esté elaborado el mapa conceptual, ¿sí? Es de cómo es mucha información y están viendo que es pura teoría, ¿sí? Dependiendo del mapa conceptual, del contenido de su mapa conceptual, es de que vamos a hacer examen o no vamos a hacer examen. ¿Sí, Vangeli? Isabel levantó la mano y también otro había levantado la mano, no me fijé quién había sido. Sí, profe, yo también tengo una duda. Por ejemplo, en la tarea de hoy, bueno, que subimos ayer, el domingo, hice también un mapa conceptual basándome con la investigación que yo hice, como para adelantar. ¿Está bien o me espero a que usted suba la información? No, está bien que lo hagas, porque ya lo vas haciendo. Ya después, ¿qué vas a hacer para la séptima clase? Pues nada más lo vas a juntar, ¿sí? Y ya me vas a mandar un gran mapa conceptual. ¿Por qué? Porque yo ahí voy a ver cuáles son tus conocimientos o cuál fueron, cómo entendiste la materia, ¿sí? Y yo ahí me voy a dar cuenta qué conocimientos adquiriste, ¿sí? Y no me puedo dar cuenta de si me lo das parte por parte, ¿sí? Entonces, pues es un gran mapa conceptual, ¿sí? Que eso me lo van a entregar en la séptima clase, ¿sí? A ver, Viviana levantó la mano y también otro había levantado la mano, creo que Francisco Javier. Bueno, es que no entiendo muy bien, pero aunque usted no nos ponga en la tarea que tenemos que hacer un mapa, de todos modos debemos de hacerlo, aunque no lo subamos. Ajá, sí, o sea, esa es la razón, ¿sí? Si lo quieren hacer, lo pueden hacer, ¿sí? O ya ir empezando a hacer su gran mapa conceptual, como que irle aumentando información para que ya lo tengan en la séptima clase, que en la séptima clase sí lo voy a poner como actividad. Ajá, y por ejemplo, el gran mapa conceptual de todo, ¿lo quiere como en cierta página o en cierta aplicación, o puede ser en una cartulina, en un papel bond? No. Me lo tienen que hacer en una forma digital, en la que ustedes quieran, ¿sí? Pero digital, para que me lo envíen, porque si me lo hacen en una cartulina o en el cuaderno, pues no va a ser muy legible para mí. Entonces no voy a poder leerlo y no voy a poder ver cuál es su nivel de entendimiento de la materia, ¿sí? Lo pueden hacer como lo quieran hacer, ¿sí? Pero que sea en forma digital, ¿sí? A lo mejor un mapa conceptual también pueden ser un cuadro sinóptico donde también lo hagan extendido, o sea, la forma en que lo quieran hacer. ¿Sí, chicos? Entonces, prendemos su cámara, por favor. Entonces nada más nos faltaría esta diapositiva de Ramis para tener todas. Sí, les he compartido todas, ajá. ¿Sí? Bueno, chicos, entonces nos vemos el próximo lunes. Que tengan bonita semana. Igualmente, profesora. Gracias. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Gracias.